Buenos días. Buenos días. Mucho gusto. Sería bueno, sentamos por favor más adelante. Aquí muchos lugares. Sí, por favor. Van a llegar otros hermanos. Por favor. Sí, hoy día vamos a aprender el tema muy importante. Por eso, por favor, sentamos más cerca. Sí. Más cerca, más bendición. Sí. Sentamos. Hay muchos lugares aquí. Ya. Gracias. Ya, gracias. Hoy también Dios permite este momento tan precioso para escuchar la palabra de Dios. Palabra de Dios es muy importante, no es una cosa opcional. La palabra de Dios es, somos cristianos, entonces tenemos que comer, tenemos que escuchar palabra de Dios. Hoy día vamos a aprender sobre este tema tan importante, entonces abriendo nuestro corazón y oído, escuchemos más atentamente. Vamos a orar para iniciar. Vamos a orar. Dios Padre, quien creó los cielos y la tierra, Santo misericordioso, nuestro Consolador, te damos las gracias por salvarnos, por hacernos hijo de Dios, por tu gran amor. Gracias por permitirnos este momento tan precioso para que podamos reunir ante Dios y en Cristo. Y en este momento nosotros estamos reunidos ante tu palabra. Bendice cada hermano que asisten aquí ante Dios. Enséñanos las palabras que necesitamos y ayúdanos a poder comprender tu buena voluntad, abriendo nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Guíanos con tus enseñanzas, haciéndonos crecer para dar abundantes frutos de tu agrado. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente, vamos a buscar San Lucas capítulo 6, Nuevo Testamento, San Lucas capítulo 6, versículo 43 al 46. San Lucas capítulo 6, versículo 43 al 46. San Lucas 6, 43 al 46. Yo voy a leer. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hoy vamos a aprender el tema muy importante para los cristianos. Somos cristianos que recibió la salvación. Recibimos la salvación. Recibimos la vida eterna. Entonces, hoy día vamos a aprender el tema tan importante. Nacer de nuevo, ya sabemos, nacer de nuevo significa recibir la nueva vida, ¿no? Sí, totalmente nueva. Nacer de nuevo. ¿Yo tengo nueva vida o no? Hoy día vamos a pensar. El que nace de nuevo puede
ir al cielo. Esa es la salvación. Tan importante este tema, ¿no? Si no tengo la vida eterna, no tengo la vida nueva, no renacido, no puede ir al cielo, sino ir al infierno. Por eso, hoy día vamos a chequear sobre esto. Entonces, renacer en Cristo se refiere a tener vida eterna. Es decir, nacido de nuevo en Cristo es que he recibido la salvación. Si no recibimos la salvación, no podemos ir al cielo. Entonces, iremos al infierno si no recibimos la salvación. Entonces, ¿qué sirve nuestra vida, ¿sí?, sin salvación? Por eso hoy este tema es muy importante. Abriendo oídos y corazones, escuchemos más atentamente. Es decir, nacido de nuevo en Cristo es que he recibido la salvación. Aquí, San Juan, capítulo 5, versículo 24. Miremos la pantalla, leamos juntos. De cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así, los que nacieron de nuevo tienen la vida eterna. La vida eterna. ¿Yo tengo la vida eterna o no? Pensemos hoy día. Entonces, hoy vamos a pensar en las características del hombre que nació de nuevo. Características, pruebas. Yo tengo estas pruebas, yo tengo estas características del hombre que nació de nuevo o no. Vamos a chequear. Tenemos que pensar cada uno en que yo he renacido o no. Es muy importante. Tenemos que saber sobre nuestra salvación, sí o no, claramente. Tan importante. Sí, de verdad he nacido de nuevo, ahora mismo también tengo que mostrar las pruebas de la nueva vida. Vamos a chequear las pruebas de la nueva vida. Es algo muy obvio, ¿no? Sí. Si yo recibí la salvación, yo tengo la prueba. Entonces, ¿tengo o no? Es algo muy obvio. Hoy vamos a aprender sobre esto, las pruebas de la salvación, las características de nacidos, ¿no? Les pregunto entonces, en mi vida se manifiestan las pruebas del nacer de nuevo o no. ¿Cómo podemos demostrar que yo tengo vida ahora mismo? ¿Cómo? ¿Cómo puedo saber que sigo vivo ahora? Podemos saberlo, ¿sí? Podemos saberlo por tener signos vitales. Signos vitales. Los cristianos tienen signos vitales. O sea, tengo las características de ser salvo, de ser vivo, ¿no? De la salvación. Por ejemplo, yo hablo, pienso y me muevo. Si yo hago algo, la otra persona me reacciona. ¿Por qué? Estoy viviendo en el mundo real, ¿sí? Y tengo la vida. Por eso, esto es las pruebas de la vida, ¿no? La vida espiritual también es así, también es mismo. Comprobar el nacer de nuevo no es lo que intentar a recordar las experiencias del pasado, no es pasado. Si de verdad he nacido de nuevo, ahora yo estoy en estado renacido. Ahora es más importante, no es pasado, ¿no? En el pasado, entonces, en mi vida se
se manifestarán los signos de la nueva vida, ahora mismo. Por eso, mirando esto, podemos entender, yo recibí la salvación o no. Mirando estos signos vitales. En el pasado, si realmente he recibido la vida eterna por medio de Dios, tendré las características de esa vida ahora. Por eso, no es mirando al pasado, ¿sí? Ahora mismo, yo tengo esta prueba o no. A pesar de que podemos pensar así, yo recibí la salvación, mucho antes, hace 10 años, yo recibí la salvación, pero mirando ahora, sus pruebas no tiene nada, entonces, tan peligroso entonces. Tenemos que chequear, no es una experiencia del pasado. Las pruebas están ahora mismo. Con esto podemos entender, podemos probar sobre mi salvación. Este tema es muy importante, ¿no? No es pasado, ¿sí? A través de los signos vitales podemos comprobar nuestra salvación de ahora. Aquí, San Lucas, capítulo 6, versículo 44. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzaras se vendimian uvas. Aquí dice, tiene frutos, pruebas, características de ahora. Con esto podemos probar nuestra salvación. Las experiencias pasadas y las palabras de boca, solamente boca, no nos dan confianza de la salvación. Sí. Las experiencias pasadas son muy subjetivas y podremos exagerarlas, y nosotros, examinando los signos vitales, tenemos que comprobar que tenemos la vida renacida o no. Ahora. Lo más importante es ahora. Yo tengo estas características, estas pruebas o no. No por la palabra de boca. Muchas personas pueden hablar con boca. Sí, yo recibí la salvación. Sí, yo congregaba mucho. Yo tengo esta experiencia. Pero ahora no tiene las pruebas. Hay que chequear otra vez. No por la palabra de boca y las experiencias del pasado, sino por los signos vitales. Ahora, signos vitales. Aquí también San Mateo 7 y 20 dice así: así que por sus frutos los conoceréis. Sí, muy claramente dice la Biblia, por sus frutos. Frutos no es de pasado, ahora, ¿sí? Ahora yo tengo este fruto, así que, puede conocer, yo soy salvo, pero no tengo fruto, no tiene pruebas, hay que chequear otra vez. Es muy peligroso, entonces. Confiando mi pensamiento, mi experiencia de pasado, tan peligroso. Con la Biblia, con frutos de ahora, tenemos que chequear. Al ser hijo de Dios, sin falta, tiene las características de ser hijos suyas. Por eso, sí o sí, tiene estas características. Mire, muy parecido, ¿no? Los hijos llegan semejantes a sus padres, ¿no? Muy parecido. Asimismo, los hijos de Dios, cristianos, salvos, renacidos, nacidos de nuevo, también llegan semejantes a Dios Padre. Sí, yo tengo
¿Esto o no? Entonces, ¿cuáles son las características de los hijos de Dios? ¿Cuáles? ¿Cuáles son las características de los nacidos de nuevo verdaderamente? Vamos a pensar sobre estas cosas hoy día. Las características de los salvos, las características de los cristianos, ¿no? En primer lugar, los renacidos cambian de su actitud hacia Dios. Cambia totalmente su actitud hacia Dios. En la actualidad, muchos piensan a Dios y dicen que creen en Él. Sí, yo creo en Dios. Pero para ellos, Dios es una teoría, lamentablemente. Hay muchas personas. Para ellos, Dios es una teoría y conocimiento superficial. Sí, ser muy abstracto. Y piensan en su existencia teóricamente. Hay muchas personas que piensan así, teóricamente, sobre Dios. La gente reconoce la existencia de Dios, pero no tiene interés tan importante. No teme a Dios. Vamos a pensar, ¿cómo estoy yo? Sí. ¿Yo realmente temo a Dios? ¿Yo realmente tengo interés en Dios tan importante? Esto es la prueba. Los nacidos de nuevo cambian de su actitud hacia Dios, siendo los hijos de Dios, siendo los cristianos. Totalmente diferente que antes que no recibí la salvación, ¿no? La gente reconoce la existencia de Dios, pero no tiene interés tan importante, no teme a Dios. No podemos ver la obra de Dios en la vida de ellos. Entonces, ¿cómo estoy yo? En realidad, ellos no reconocen a Dios, entonces. Están muy lejos de Dios. Mi vida, ¿cómo está? Solo con su cabeza saben algo sobre Dios. Sí, yo sé. Dios nos creó. La Biblia dice así. Así reconocen, pero su vida no tiene nada de características. Dios nos creó. Dios es todopoderoso, pero viven con su pensamiento. Cualquier manera. Así piensan solo por su cabeza sobre Dios. Pero Dios no es un ser como mi vecino, ¿no? ¿Sí? Como un hombre. Dios realmente, Dios todopoderoso. Por eso, si recibimos la salvación, verdaderamente mi actitud hacia Dios totalmente cambiado. Si un hombre recibe la salvación de verdad, su actitud hacia Dios se cambia totalmente. Él verdaderamente se siente que Dios está junto con él, acompaña siempre. Pueden sentirse esto, porque yo tengo la vida eterna, ¿sí? Nueva vida, pero no puedes sentirse que Dios acompaña junto con él. Para él, Dios no es teoría jamás, por eso, como antes. Antes yo pensaba así, un sentimiento, un pensamiento, como una teoría, pero ahora, cuando recibimos la salvación, exactamente, totalmente ha cambiado. Dios no es teoría jamás. Y en toda su vida puede reconocer a Dios verdaderamente. Reconocer a Dios verdaderamente. Este concepto es muy importante, ¿no? ¿Cuál es reconocer a Dios verdaderamente? Antes yo sabía, pero con su cabeza nomás. Pero recibimos la salvación, verdaderamente mi vida totalmente ha cambiado. Mi actitud totalmente ha cambiado hacia Dios. Porque Dios es viviente, Dios es real. Por eso puede
percibirlo naturalmente, ¿sí? También Dios es su Salvador, mi Salvador. Por eso, mi actitud no podemos vivir como antes. Si alguno me ha salvado a mi vida, supongamos, me ha salvado a mi vida alguien, ¿podría olvidar de él y de su gracia? Absolutamente no, ¿sí? Si un hombre recibe la salvación por medio de la sangre de Jesús, su vida y su actitud hacia Dios se cambia totalmente, sí o sí. Mirando mi vida, podemos probar, mi vida totalmente ha cambiado o no. Si no, tenemos que chequear otra vez sobre mi salvación. Tiene las pruebas. Aquí Salmos capítulo 25, versículo 14. Miremos la pantalla. Leamos juntos. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Antes de nacer de nuevo, teníamos muchas dudas sobre Dios. Nos quejábamos de sus obras a veces, antes de recibir la salvación. Pero al recibir la salvación, podemos entender que Dios siempre es justo. Dios siempre es justo. Y queremos obedecer a Dios. Mi corazón, a pesar de que es muy difícil, mi cuerpo no funciona bien para obedecer, pero yo quiero obedecer a Dios. Esto es gran diferencia, porque yo tengo la vida eterna, yo tengo Espíritu Santo realmente. Por eso podemos reconocer a Dios. Dios es justo y queremos obedecer a Dios y queremos vivir para Él. Yo realmente tengo este deseo o no. Vamos a pensar en mi vida, ¿sí? Queremos vivir para Él. Por eso, nuestra vida se cambia, por eso. En la vida cotidiana podemos poner nuestra mirada hacia Dios. En la vida diaria, ¿cómo puede reconocer a Dios? Su vida se cambia. Mirando mi vida, podemos entender sobre mi salvación. Yo tengo las pruebas, esto es evidencia que recibimos la salvación. Pero no tengo las pruebas, no tengo las características de renacidos. Tenemos que chequear otra vez sobre mi salvación, mi actitud, mi forma de la vida hacia Dios, ¿cómo está? Hoy vamos a pensar. Por eso, no es algo de Dios teórico, sino Dios vivo, lo podemos saber. ¿Sí? Una de las características de los salvos, primero, su actitud hacia Dios se cambia. Esto es el aspecto adecuado de los nacidos de nuevo. Las características de los salvos, segundo, los nacidos de nuevo pueden entender y distinguir la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios. Tienen simpatía e inspiración acerca de la palabra. Sí. Algunos recibió la salvación. Él tiene simpatía e inspiración acerca de la palabra de Dios. Antes no entendía, pero ahora entiendo y dan simpatía. Una de las características de los que no han recibido la salvación es no acercarse a la palabra de Dios. Sí, estas personas no recibieron la salvación, no tienen interés nada, ¿sí? Aunque ellos reconocen la verdad de la Biblia, pero no la leen. En realidad, aunque quieren leer la Biblia, no pueden leerla. ¿Por qué? No pueden entenderla bien. Sí, porque no recibieron la salvación.
Al final, están muy aburridos por no tener nada que entender. No puede entender, por eso. No puede leer continuamente. Por eso, los no salvos leen solamente unos versículos favorables, ¿sí? Unos versículos. Saben solamente con su cabeza unos versículos favorables. Y algunos, aunque leen la Biblia, interpretan mal en su propio pensamiento. Esto es gran problema, más peligroso. No renacidos ellos. Aquí, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, yo voy a leer. Casi en todas sus epístolas, ¿sí? Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Entienden? Sí, este versículo. Los no salvos no tienen capacidad de distinción de la Biblia, no tienen capacidad. Pero si nacen de nuevo, sorprendentemente, ya pueden leer la Biblia y entenderla correctamente. Sí, personalmente yo también. Antes yo congregaba una iglesia desde niño, pero solamente ida y vuelta, sí. Vivía una vida religiosa. Cuando escuchando palabra, no entendía nada. Leyendo, no entendía. Pero después de recibir la salvación, yo podía entender, este versículo, relacionado con la sangre de Jesucristo, relacionado con salvación. Así yo podía entender. Pueden leer la Biblia y entenderla correctamente. Sí, poco a poco, ¿sí? Escuchando y estudiando, ya tengo la capacidad de entender la Biblia. Pero antes no. La palabra que antes no podían entender, después de nacer de nuevo, pueden distinguirla y la palabra les emociona, ¿sí? La palabra les emociona. Estas cosas son las características de los nacidos de nuevo. Los alimentos nos dan alegría, ¿no? Alimentos. Cuando tengamos hambre, cuando veo alimentos, dan, sí, alegría. Por eso, mire, wow, alegro mucho, ¿sí? Al ver comida abundante, sienten alegría. Por instinto, sí, por instinto. Esto. Las comidas que yo me gusta mucho, ¿sí? Jugoso, ¿sí? Ceviche, lomo saltado, mire. Al ver esto, nos sentimos alegría, ¿no? Para los salvos, la palabra de Dios es igual que esto. Mire, la palabra de Dios. La Biblia nos da alegría, que es como comida abundante, ¿sí? Yo realmente estoy así. Tenemos que pensar, ¿no? San Mateo, capítulo 4, versículo 4, Salmos 119, 103, 2 versículos. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuán dulces son a mi palabra tus palabras, más que la miel a mi boca. Explica muy bien sobre la palabra de Dios.
así tan dulce para mí después de recibir la salvación? Esto es un aspecto muy obvio para los cristianos. Entonces, pensemos, mi vida, yo realmente así, a mí me gusta la palabra como comida abundante, me alegro mucho leyendo la palabra o no. La palabra es como pan y comida, por lo tanto, nos da alegría. Sí, las personas que recibieron la salvación. Así como la comida nos da satisfacción, saciedad y alegría, ¿no? Para nosotros, la palabra de Dios también es así. Sí, palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios, tan dulce en mi boca, en mi corazón. ¿Se sienten así? Esto es la prueba, esto es la característica de los salvos. Si recibimos la salvación verdaderamente, estos versículos serán nuestro testimonio también. Esto es mi testimonio, nuestro testimonio. ¿Realmente así? ¿Sí? Reflexionemos. Mi vida. Si no, tenemos que chequear. Sí, tenemos que chequear sobre mi salvación. Si recibimos la salvación verdaderamente, ¿sí? Estos versículos serán nuestro testimonio. Por eso, las personas que recibieron la salvación quieren seguir aprendiendo la palabra de Dios. Sí, quieren seguir aprendiendo la palabra de Dios. Pero no, es poco raro. ¿Sí? Y también esta palabra de Dios influye en su vida. Sí, pero no tenemos que chequear. Pero algunos dicen que son renacidos, pero casi no leen la Biblia, ni tienen interés en la Biblia. ¿Cómo piensan ustedes? Eso no es normal, muy largo. Tenemos que chequear entonces. Yo puedo hablar con mi boca, yo recibí la salvación, pero no tengo interés nada de la Biblia. Casi no leo la Biblia. Es tan contradictorio, ¿no? ¿Sí? Mirando mi vida, no es normal, muy raro. La razón por la que uno no tiene interés en la Biblia, ni la entiende, tal vez no será a causa de no tener el Espíritu Santo, no tener la vida nueva, la vida eterna, la salvación. Eso no es mi palabra, la palabra de Dios dice así. Las pruebas, las características de los salvos aparecen en la Biblia. Ahora estamos estudiando esto. Por eso chequeamos, ¿no? Si pensamos esto, tal vez no tengo Espíritu Santo, tal vez. Si pensamos así, es algo muy espantoso, ¿sí? Muy espantoso, temeroso. Esta cosa es muy temerosa. Pero tenemos que pensar sobre esto muy seriamente, entonces. Tenemos que pensar sobre este tema, muy seriamente. ¿Por qué no leo la Biblia? Ni tengo interés en la Biblia. ¿Por qué? ¿Acaso por no tener la vida verdadera? Sí, este tema es muy serio. Algunos dicen, yo antes leí la Biblia toda la noche, antes recibí gran emoción, entonces yo recibí la salvación también. Pero ahora no, pero antes leí la Biblia. Sí, puede ser. Cuando tienen curiosidad intelectual, ¿sí? Curiosidad intelectual, con entusiasmo pueden hacer cualquier cosa. Con esta emoción puede hacer cualquier cosa. Pero la curiosidad intelectual
desaparece enseguida. Sí, desaparecerá. Por eso, cuando desapareció, no tiene interés y no leo. Por eso, ¿cuál es la verdad? ¿Yo recibí la salvación o yo tenía interés sobre algo, curiosidad intelectual sobre Biblia? Tenemos que chequear esto, ¿sí? Entre esto. Antes leí la Biblia toda la noche. Sí, puede ser toda la noche, pero recién no la leo. Esto significa que tiene algún problema, sí. No puede ser. Si recibimos la salvación verdaderamente, ahora también. Sí, esto es la comida. Antes yo comí mucho, pero ahora nunca. Tan raro, ¿no? ¿Sí? Porque yo tengo la vida, por eso tenemos que comer la comida. Pero antes yo comía mucho, por eso ahora no necesario. Es muy largo, va a morir entonces. La vida eterna también, la vida espiritual también. Antes yo leí mucho en la Biblia, pero ahora no. Eso es un poco raro, muy largo, ¿no? Esto significa que tiene algún problema. Los salvos tienen la actitud diferente que antes acerca de la palabra. Ellos entienden la palabra y la palabra les da gran influencia en su vida. Esto es las características de los nacidos de nuevo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aquí la Biblia dice, por la obediencia a la verdad, por la obediencia a la verdad. Esto es la señal de los nacidos de nuevo, obediencia a la verdad. Los nacidos de nuevo obedecen a la verdad, sí, es muy simple, muy obvio. Los nacidos de nuevo obedecen a la verdad. A pesar de que nacidos de nuevo obedecen a la falsedad, no puede ser. Los nacidos de nuevo aceptan la palabra de Dios y la toman como el criterio absoluto. Sí, la palabra de Dios es un criterio absoluto, por eso podemos obedecer a la verdad, este criterio absoluto, palabra de Dios. Por eso su vida se cambia conforme a la Biblia. Sí, por eso ha cambiado. Yo obedezco a la verdad, por eso mi vida ha cambiado. Esto es la obediencia a la verdad. Antes, nuestro pensamiento duro no se rendía fácilmente, pero después de nacer de nuevo, dejamos nuestra terquedad. Nuestro pensamiento es, podemos decir, una terquedad, ¿no? Pero antes de recibir la salvación, no se rendía fácilmente a la verdad. Pero después de recibir la salvación, dejando nuestra terquedad y obedecemos a la verdad. Ya queremos decir y practicar todas las cosas según el criterio de la Biblia. Antes no podíamos entenderlo, entonces no podíamos obedecer la palabra de Dios. Pero ahora podemos entender, entonces podemos obedecer. Antes no queríamos hacerlo, pero ahora podemos hacer, también podemos obedecer. Ahora, si es la palabra de Dios, aunque no podemos entenderla,
con el sentido común queremos obedecerla. Esto es gran diferencia que antes. Si la palabra de Dios nos dice no, no lo hacemos. ¿Sí? Tengo este corazón, este deseo. Si la palabra de Dios nos manda a hacerlo, sea lo que sea, queremos obedecer a la palabra de Dios, a pesar de que poco difícil para obedecer, pero mi corazón, mirando mi corazón, ¿sí?, quiere obedecer a la palabra de Dios. Mire, los pilotos se entrenan muchísimo, ¿sí? Se entrenan muchísimo. Su trabajo tiene relación con la vida de otras personas. Por eso les hacen falta formación y entrenamiento estrictos. Pero uno de los entrenamientos es, dice, nunca creer en su sentido. Nunca creer en su sentido. Tiene razón. En el cielo, el avión está al revés, ¿no? Y hacen juicio erróneo que piensan que el avión está volando rectamente. Sí, a veces confundido. Con su sentido, no pueden saber que estén yendo al oeste o al este. No puede entender con su sentido. Por lo tanto, los pilotos reciben una instrucción para guiarse siempre según indicador de avión. Por eso es necesario, indicador de avión. Sí, esto es el criterio absoluto. Porque el panel de control enseña correctamente cómo va el avión. Pero la palabra de Dios, para los cristianos, la palabra de Dios es más correcta. Sí, es más correcta que el indicador de avión. Porque es la verdad. Porque es la palabra de Dios, ¿no? La Biblia. Esto es el criterio absoluto de nuestra vida. Nosotros tenemos este panel de control, ¿sí? Indicador tan importante y tan precioso. Pero la palabra de Dios, más correcta que el indicador de avión, porque es la verdad, palabra de Dios. Así que, si abandonamos nuestro pensamiento y agarramos la palabra de Dios, nuestra vida se va a corregir. Entonces, puede corregir nuestra vida. Por eso, los salvos toman la palabra de Dios como el criterio absoluto y coincide su vida con la palabra de Dios. Además, se someten a la Biblia. Sí, puede someter. Esto es el aspecto de obedecer a la verdad. ¿Yo tengo este aspecto o no? Vamos a pensar, tenemos que chequear. Si yo no tengo este aspecto, tenemos que chequear otra vez sobre mi salvación. Los cristianos verdaderos se cambian su pensamiento y comportamiento obedeciendo a la verdad. Mi pensamiento, mi comportamiento, mi experiencia totalmente diferente con la verdad. Por eso, si recibimos la salvación verdaderamente, podemos obedecer a esta verdad, dejando mi pensamiento, dejando mi comportamiento, dejando mi sentido. Y también, aunque una cosa me parezca muy lógica y tenga sentido común, si en la Biblia dice lo contrario, es así. Sí. Lo correcto es que dice la Biblia, ¿no? Nuestro pensamiento y nuestra experiencia no son perfectos. Y el sentido común del mundo tampoco. Pero, lamentablemente, muchas personas agarrando
su pensamiento, su experiencia, su sentido común del mundo. Pero los cristianos que recibieron la salvación verdaderamente, ellos agarran la verdad, obedeciendo a la verdad, palabra de Dios. Solamente la Biblia es la verdad. Sí. Es muy obvio. Solamente la Biblia es la verdad. Así que la Biblia puede ser el criterio absoluto para nuestra vida. Por eso podemos resistir las falsas doctrinas. Podemos resistir falsas doctrinas. Entonces, ¿cuál es la falsa doctrina? ¿Cuál es? ¿Cómo podemos distinguir exactamente? El criterio único es la Biblia. Sí, por eso, con la Biblia podemos distinguir falsa doctrina. Si una cosa es diferente de la Biblia, es incorrecta. ¿Sí? Si es mismo a la Biblia, es correcta. El criterio absoluto es la Biblia. Por eso, si conocemos correctamente la Biblia, podemos encontrar las cosas falsas e incorrectas. Aunque se parece mucho a la verdad, lo falso es falso. Con la Biblia podemos distinguir. Los especialistas de la música pueden pillar los tonos incorrectos fácilmente. Sí, los especialistas de la música pueden pillar los tonos incorrectos fácilmente. ¿Cómo conocemos los correctos? Pueden percibir los tonos incorrectos. Él sabe cuál es correcto. Por eso, aquí Job, capítulo 12, versículo 11, busquemos. Job, capítulo 12, versículo 11. Este versículo también muy famoso y conocido y importante. Job 12, 11. Si lo tienen, leamos juntos. Ciertamente el oído distingue las palabras y el palabra gusta las viandas. Cuando pongamos la Biblia como el criterio, podemos distinguir entre las cosas correctas e incorrectas. Por eso, podemos desechar las doctrinas falsas. Aunque los salvos escuchan la falsa doctrina, pueden distinguirla. ¿Por qué? Ya saben cuál es correcto. Sin embargo, los no salvos no pueden distinguirla, confundido. ¿Por qué? No saben cuál es correcto. Aquí San Juan, capítulo 10, versículo 4 al 5. San Juan 10, 4 al 5. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Sí. Las ovejas, así, tiene su aspecto. Las ovejas conocen la voz de su pastor, por eso no siguen el extraño. Los cristianos verdaderos tienen conocimiento y discernimiento acerca de la Biblia y viven según un criterio absoluto que es la Biblia, ¿no? Ahora estamos estudiando sobre las características de los nacidos de nuevo, ¿sí? Los nacidos de nuevo cambian su actitud hacia Dios. Los nacidos de nuevo
pueden entender y distinguir la palabra de Dios. Y también, en tercer lugar, tan importante también, los nacidos de nuevo aman la iglesia. El tema tan importante. Al nacer tenemos los padres y los hermanos, ¿no? Al nacer. En un hogar podemos seguir cariño familiar por vivir juntos, ¿no? Por lo tanto, amamos a nuestra familia. Esto es un aspecto de familia normal. De igual manera, los salvos han renacido la salvación a través de un Dios Padre y la misma fe, ¿no? La iglesia, mire, esto es la iglesia. No es un edificio, es la iglesia. La iglesia es donde se juntan los que han renacido, sí, nacidos de nuevo, recibir la salvación, los hermanos. Esto es la iglesia. Por lo tanto, la iglesia es como una familia, es la familia espiritual. Nosotros somos familia espiritual. Los hermanos y hermanas de la iglesia son miembros de la familia que están juntos por la sangre de Cristo. El tema muy importante, ¿sí? Pensemos, somos familia, todo relacionado con la sangre de Jesucristo, tan precioso. No es un edificio, esto es la iglesia. Miren, somos iglesia. Por eso, si hemos nacido de nuevo, tenemos el corazón de amar la iglesia. Ustedes saben bien, San Juan capítulo 6, versículo 16, ¿no? San Juan capítulo 3, versículo 16, ¿verdad? Sí. Ya sabemos, mire, San Juan 3, 16, miremos la pantalla, leamos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo tan precioso, ¿no? Tenemos que memorizar esto, recordar esto. Mire, así recibimos la salvación. Este versículo relacionado con la salvación. Recibimos la salvación, como este versículo. Si ya sabemos bien, San Juan capítulo 3, versículo 16, pues también tenemos que saber Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 16 también. Primera de San Juan 3, 16, busquemos, ¿ya? Así, con dos versículos vamos a recordar. Tan importante. Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 16, relacionado con San Juan 3, versículo 16. Tan importante. Primera de San Juan 3, 16. Si lo tienen, leamos juntos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué significa esto? Esto es sobre el amor. Podemos hacer así. Tenemos que amar a los hermanos. Esto es la iglesia. Unos, cuando recibió la salvación, tiene este corazón, amar a iglesia, amar la iglesia. Eso significa amar a los hermanos, ¿sí? Es muy obvio y también muy importante. Si hemos entendido que Dios nos ama, nosotros también amamos a los hermanos y hermanas que tienen la misma fe, misma vida, mismo espíritu. Aquí también, San Juan, capítulo 5, versículo 1. Miremos en la pantalla, leamos juntos.
todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es verdad, ¿no? Los hermanos. El amor hacia los hermanos, hermanas, es algo muy obvio para los cristianos, para los salvos, para nosotros. Entonces, reflexionemos. ¿Yo tengo este amor hacia hermanos o hermanas o no? Si no, muy seriamente tenemos que chequear sobre mi salvación. Hoy estamos estudiando el tema muy importante, la prueba de la salvación, las características de los salvos. Yo soy salvo. Podemos hablar con mi boca, yo recibí la salvación, pero mirando mi vida, aspecto de ahora, no tengo amor hacia hermano, no tengo amor a la iglesia, no quiero leer la Biblia, no ha cambiado mi vida. ¿Qué pasó entonces? Hay que chequear. Si no recibí la salvación, va al infierno. Este tema muy serio, muy importante. El amor hacia los hermanos y hermanas es algo muy obvio para los salvos, para nosotros. Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 10, también miremos en la pantalla. Leamos juntos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Cómo piensan este versículo? Tan temeroso, ¿no? ¿Yo soy hijo de Dios o hijo del diablo? ¿Cómo se manifiestan los hijos de Dios o los hijos del diablo? Aquel que no ama a su hermano. No ama a su hermano. Por medio de esto podemos comprobarlo. La Biblia dice, ustedes aman a los hermanos y hermanas en Cristo, ¿de verdad? ¿Sí? Reflexionemos. Si es así, se manifestará en su acción. Sí, su aspecto puede mostrar. La fe obra en el amor. Sí, en el amor. Todo relacionado, es mismo. La fe obra en el amor. Por lo tanto, si hemos recibido el amor de Dios, nuestra actitud hacia la iglesia cambiará y la amamos, obviamente. Entonces, en la iglesia, algunas veces, aunque haya algún malentendido, nos amamos, porque somos familia, sí. A pesar de que tiene algún problema, algún malentendimiento, pero podemos amar a unos a otros, porque somos cristianos. Esto es la señal de los que han nacido de nuevo. Los nacidos de nuevo cambian de su conducta hacia la iglesia. Después de nacer de nuevo, de verdad, ya sabemos qué es la iglesia verdadera. Sí. Podemos entender a Dios que trabaja a través de la iglesia si recibimos la salvación verdaderamente. Mire, ya podemos saber quiénes son los hermanos y hermanas también. Antes de recibir la salvación, pensábamos solo para mí. Sí, antes de recibir la salvación, solo para mí. Pero después de ser salvos, ya sabemos la importancia de los hermanos y hermanas. Tan importante. La iglesia no es un edificio. La iglesia es los santos, ¿no? Los hermanos y hermanas. Entonces, cuando recibimos la salvación, exactamente podemos entender la importancia de los hermanos. Por eso, tan precioso, los hermanos. Los hermanos son mis colaboradores imprescindibles. Sí,
imprescindibles, tan importante. No nos podemos desechar, separar de los hermanos. Dios nos enseña por medio de la iglesia. La obra de Dios no se manifiesta solo por medio de una persona, no. Dios trabaja por medio de la iglesia, los hermanos, así. Esto es la iglesia. Antes, cuando no estábamos de acuerdo con la iglesia, criticábamos duramente a los hermanos, pero después de nacer de nuevo, cuando sintamos que la iglesia discrepa de mi opinión, oremos más, sin crítica. Esto es el aspecto adecuado. Ahora, yo no estoy hablando de los problemas de doctrina de la iglesia. No es sobre doctrina. Si hay problema de doctrina en la iglesia, hay que distinguirla correctamente por medio de la Biblia. Y hay que sacar, quitar y corregirla. Si tenga un problema de doctrina, falsa doctrina, hay que corregir, hay que sacar. Pero si se da el caso de algún malentendido sobre una forma de la vida, problemas administrativas o errores humanos, ¿sí? Los nacidos de nuevo tratan de arreglar tal problema y le encomiendan a Dios en vez de criticar y burlar, ¿sí? Es muy importante. Tenemos que orar a Dios para resolver este problema, ¿no? Porque criticar y burlar nos causará muchos daños, sí. Criticar y burlar nos causará muchos daños y ningún provecho. Ya sabemos, pero mi cuerpo, sí, a veces hacen así, ¿no? Para los nacidos de nuevo, la iglesia es un lugar muy precioso. Para los cristianos, los hermanos y hermanas son imprescindibles, ¿sí? Imprescindibles. ¿Acaso al alejarse de la iglesia sin querer es un dolor insoportable? Es demasiado pesado. Si los salvos se alejan de la iglesia y la palabra, se ahogan mucho en su corazón. San Juan capítulo 15, versículo 4 al 5. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ya sabemos muy bien sobre este versículo, ¿no? Los nacidos de nuevo, si no pueden participar en la iglesia, si no pueden escuchar la palabra, sufren de esto, sí. En caso de real cristiano, ¿no? Los cristianos verdaderamente recibieron la salvación. Si no pueden participar en la iglesia, si no pueden escuchar la palabra, sufren de esto. Porque nuestro espíritu, que tiene la vida eterna, necesita los alimentos del espíritu por medio de la iglesia. Sí, necesita comida, ¿no? Si no come, tiene dificultad, ¿no? Por eso. Pero, pensemos, algunos, aunque se alejan de la iglesia, pero no le afecta nada, hacen algo como de costumbre. ¿Cómo piensan? Esto es tan raro, ¿no? Con su boca, yo recibí la salvación, pero aunque se alejan de la iglesia, alejan de la palabra,
pero no le afecta nada, ¿sí? Hacen algo como de costumbre. Es muy raro, ¿no? Piensan así ellos. Solo una semana, no pasa nada, ¿sí? Esto significa que tiene algún problema grande, gran problema esto. Pensemos sinceramente sobre esto. Este aspecto no es de los salvos, sino de los religiosos. Religiosos. Afuera, en la calle, hay muchos religiosos. Ellos piensan como así. Una semana, depende de mi corazón. Yo quiero ir a la iglesia hoy, este domingo, pero a veces, pero no tiene ningún problema en su corazón, no tiene sufrimiento en su corazón, tiene que chequear su salvación. Tan peligroso esto. Este aspecto no es de los salvos, sino de los religiosos. Hay muchos religiosos en el mundo, pero nosotros no somos como esta persona. Porque los nacidos de nuevo verdaderamente no pueden vivir así. Un cadáver no necesita los alimentos. Para él no sirve de nada, ¿no? Porque no tiene la vida. Los nacidos de nuevo tratan de permanecer en la iglesia y tratan de aprender la palabra. Y también no se separan en la iglesia de Dios. Porque si nos separamos de la iglesia, no podemos hacer nada. Aquí dice, ¿no? Porque separados de mí, nada podéis hacer. La Biblia, exactamente, dice así. ¿Esto es falsedad? La verdad. Por eso, hay que permanecer. Sin permanecer, pero no tiene nada de su corazón, nada de algún problema, hay que chequear su salvación. Y también no se separan en la iglesia de Dios, dice. Los nacidos de nuevo saben la importancia de la iglesia y consideran muy importante la iglesia. Es la señal de los nacidos de nuevo. Mire, hoy, hasta ahora, hemos aprendido unas características de nacer de nuevo. A los nacidos de nuevo se manifiestan estas características sin falta. Vamos a chequear, mirando mi vida. Yo tengo estas características tan importantes. Por eso, estas cosas son una prueba de la salvación de nosotros. Por último, San Lucas capítulo 6, versículo 43 al 46. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Sí. Este versículo también tenemos que meditar, ¿no? En el próximo domingo también vamos a aprender en este tema continuamente, un poquito más, que es las características del nacer de nuevo. El nacer de nuevo es el tema más importante que no hay que descuidar, ¿sí? Debemos examinar y probar la salvación y tenemos que crecer más en el conocimiento de Cristo Jesús, ¿sí? Vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Dios Padre, te damos las gracias por salvarnos y hacernos hijos de Dios. Gracias por permitirnos esta oportunidad que estudiamos tu palabra poderosa.
Ayúdanos y guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra. Y ayúdanos también para que podamos entender tu voluntad y seguir tus pasos. Ayúdanos para permanecer bien en la palabra y en la iglesia. Y te pedimos para que muchas almas perdidas vuelvan a Cristo a través de nuestra vida adecuada para el Evangelio. Especialmente guía muchas almas en el seminario de Cajamarca, primera semana de noviembre. Y ayúdanos para que preparemos todas las cosas para este seminario sin falta, con un corazón. Queremos que sea glorificado Dios a través de nuestra vida. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Vamos